Tu vida vale menos que la de tu hermana. Si alguien tiene que sacrificarse, eres tú. Nunca voy a olvidar esas palabras. Mi propia madre las dijo sin bajar la mirada, como si estuviera hablando de algo completamente normal. Durante unos segundos sentí que el tiempo se detenía. No porque me sorprendiera que volviera a elegir a mi hermana sobre mí, sino porque, por primera vez, lo dijo en voz alta, delante de todos. Lo peor no fue escucharla a ella. Lo peor fue ver a mi sobrino de 9 años parado en la puerta del comedor, abrazando su mochila de la escuela. Tenía los ojos llenos de miedo. No entendía de medicina ni de trasplantes, pero sí entendía que su abuela acababa de decir que la vida de una persona valía menos que la de otra. Respiré hondo. Podía gritar, llorar o salir dando un portazo. En cambio, me limité a mirarla en silencio. Ese silencio hizo que varios familiares empezaran a murmurar. Algunos ya me juzgaban con la mirada, convencidos de que yo era una egoísta por no responder de inmediato. Mi hermana permanecía sentada, pálida y agotada por su enfermedad. Evitaba mirarme, como si tampoco supiera qué hacer con aquella escena que se estaba desmoronando frente a todos. Mi madre volvió a insistir. Una buena hija no lo pensaría 2 veces. Nadie imaginaba que yo llevaba días cargando con una verdad que cambiaba por completo esa conversación. Una verdad que explicaba años de favoritismo, de sacrificios impuestos y de decisiones que nunca tuvieron sentido. En ese momento entendí que aquella discusión no empezaba con un riñón. Había empezado muchos años atrás, mientras todos me juzgaban por guardar silencio. Nadie sabía lo que yo había descubierto días antes. Si alguien hubiera visto únicamente la discusión de ese día, probablemente habría pensado que todo comenzó con la enfermedad de mi hermana. Pero la verdad es que esa frase de mi madre solo fue la culminación de una historia que llevaba repitiéndose desde que éramos niñas. Mi hermana era apenas 2 años mayor que yo, y en casa parecía que todo giraba alrededor de ella. Si sacaba buenas calificaciones, había pastel, fotografías y llamadas a toda la familia. Cuando yo obtenía los mismos resultados, mi madre sonreía apenas unos segundos antes de decir, «Está bien, pero tu hermana también era excelente a tu edad». Nunca era suficiente. En mis cumpleaños, ella elegía el restaurante porque, según mi madre, así todos la pasábamos mejor. Si recibía un regalo que a mi hermana le gustaba, tarde o temprano terminaba en sus manos para evitar discusiones. Yo aprendí muy pronto que protestar solo empeoraba las cosas. Con los años dejé de competir por su atención. Descubrí que mi tranquilidad valía más que cualquier discusión imposible de ganar. Estudié, trabajé y construí una vida independiente. No era feliz por todo lo que había vivido, pero al menos había encontrado una forma de proteger mi paz. Quien más disfrutaba visitarme era mi sobrino, Daniel, de 9 años. Siempre decía que en mi casa podía hacer preguntas sin que nadie lo hiciera sentir mal. Hacíamos tareas juntos, preparábamos chocolate caliente y hablábamos de sus dibujos favoritos. Con él nunca sentía que debía demostrar cuánto valía. Mi madre, en cambio, encontraba cualquier oportunidad para recordarme que mi hermana necesitaba más apoyo que yo. Si yo conseguía un ascenso, cambiaba de tema para preguntar cómo seguía ella. Si compraba algo para mi departamento, decía que ese dinero habría servido mejor para ayudar a la familia. Durante años pensé que simplemente era favoritismo, que algunas madres, aunque doliera admitirlo, querían más a un hijo que a otro. Pero había pequeños detalles que nunca encajaban, miradas incómodas entre mis tíos cuando mi madre hablaba, conversaciones que se interrumpían apenas yo entraba en la habitación, y un viejo cajón de documentos que siempre permanecía bajo llave. En aquel entonces no entendía el significado de esas señales. Todo parecía una historia repetida, hasta que llegó aquella llamada del hospital. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras estaba en la oficina. Mi hermana quería que nos reuniéramos esa misma tarde en el hospital.
porque los médicos ya tenían los resultados de sus estudios. Por el tono de su voz supe que no eran buenas noticias. Cuando entré al consultorio, la encontré tomada de la mano de mi madre. Se veía cansada, con el rostro más pálido de lo normal, pero aún así intentó sonreír al verme. El especialista habló con calma y explicó que su enfermedad renal había avanzado más de lo esperado. También dejó claro que cualquier posible trasplante requería un proceso médico completo, con estudios, evaluaciones y decisiones tomadas de manera libre y voluntaria. Nadie podía dar por hecho que un familiar sería compatible, ni que la donación ocurriría. Yo apenas estaba procesando lo que acababa de escuchar cuando mi madre rompió el silencio. Entonces ya sabemos quién puede ayudarla. Todos voltearon a verme. Sentí un nudo en el estómago. No porque alguien me hubiera pedido una respuesta, sino porque mi madre hablaba como si la decisión ya estuviera tomada. Ni siquiera preguntó qué pensaba o cómo me sentía. En su mente, mi papel ya estaba escrito. Mi hermana bajó la mirada. «Mamá, todavía falta mucho por hablar». Pero ella la interrumpió. No hay nada que hablar. Somos familia. Durante el camino de regreso, nadie dijo gran cosa. Yo intentaba ordenar mis pensamientos, entender el diagnóstico y asimilar el miedo que seguramente estaba sintiendo mi hermana. Sin embargo, mi madre ya había empezado a llamar a algunos familiares para contarles la noticia, y en cada conversación repetía la misma idea, que yo era la esperanza de mi hermana. Esa misma noche fui a dejarle unas cosas a mi hermana. Daniel estaba sentado en la sala haciendo la tarea. Cuando creyó que nadie lo escuchaba, preguntó con voz temblorosa. ¿Mi mamá se va a morir? Ningún niño debería cargar con un miedo así. Pensé que tendría tiempo para procesarlo, pero mi madre ya había tomado una decisión por mí. A la mañana siguiente entendí que mi madre no pensaba esperar una respuesta. Antes de las 9 ya tenía varios mensajes en el teléfono. Algunos eran de primos con los que apenas hablaba, otros de tías que llevaban años sin llamarme. Todos decían prácticamente lo mismo. Tu hermana te necesita. Haz lo correcto. No la dejes sola. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie quiso saber si yo también tenía miedo. Mi madre ya había contado la historia a su manera. Durante el fin de semana organizó una comida familiar. Según ella, era para apoyar a mi hermana, pero bastaron unos minutos para darme cuenta de que el verdadero objetivo era presionarme delante de todos. Hay personas que nacieron para cuidar a los demás, dijo mientras me miraba fijamente, y otras que solo piensan en sí mismas. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos bajaron la vista, otros esperaban que yo respondiera. Pero no lo hice. Había aprendido hacía mucho tiempo que discutir con mi madre delante de la familia solo le daba más oportunidades para hacerse la víctima. Mi calma pareció incomodarla más que cualquier discusión. Entonces comenzó a exagerar situaciones del pasado. Dijo que siempre había sido una hija distante, que nunca ayudaba cuando alguien me necesitaba y que mi hermana había sacrificado muchas cosas por mí. Escucharla era como oír la historia de otra familia. Fue entonces cuando mi tía Elena frunció el ceño. Perdón, ¿no era ella quien pagó las terapias de Daniel hace 2 años cuando ustedes no podían? Mi madre respondió tan rápido que casi no la dejó terminar. Eso no viene al caso. Pero sí venía al caso. Vi cómo varios familiares intercambiaban miradas. Mi primo Andrés recordó que también fui yo quien acompañó a mi hermana durante una cirugía menor cuando mi madre estaba de viaje. Poco a poco comenzaron a aparecer detalles que no coincidían con la imagen egoísta que ella intentaba construir. Por primera vez en muchos años, no todos le creyeron. Esa noche regresé a la casa de mi madre para recoger unas cajas con fotografías familiares que todavía guardaba allí. Mientras buscaba entre un viejo mueble del estudio, encontré una carpeta amarillenta escondida detrás de unos álbumes. Entonces encontré un documento que nunca debí haber visto. Me quedé mirando aquella carpeta durante varios segundos. No tenía mi nombre escrito ni ninguna etiqueta especial. Era una de esas carpetas viejas de cartón que cualquiera podría confundir
con papeles sin importancia. Estuve a punto de dejarla donde estaba, pero algo me dijo que la abriera. Dentro había recibos bancarios, copias de transferencias, cartas y varios documentos organizados por fechas. Al principio no entendía qué estaba viendo. Luego empecé a reconocer nombres, firmas y cantidades. Muchos de esos movimientos económicos coincidían con momentos que recordaba perfectamente. El año en que me dijeron que no podían ayudarme a pagar la universidad porque no alcanzaba el dinero. El mismo año en que mi hermana compró un departamento con un enganche que, según ella, había conseguido gracias a un préstamo. También encontré recibos de pagos relacionados con tratamientos, reparaciones y otros gastos importantes, que siempre se habían manejado como secretos familiares. No era que una hija hubiera recibido ayuda y la otra no. Lo que me dolía era descubrir que durante años me habían contado una versión completamente distinta de la realidad. Seguí revisando. En el fondo de la carpeta apareció una carta escrita por mi abuelo, pocos meses antes de fallecer. No estaba dirigida a mí, sino a mi madre. No leí todo de inmediato, pero hubo una frase que me dejó inmóvil. No vuelvas a cargar sobre una sola hija responsabilidades que les corresponden a todos. Sentí un escalofrío. Mi abuelo había muerto cuando yo apenas empezaba la universidad. Nunca imaginé que él hubiera notado lo mismo que yo solo podía sentir, pero nunca demostrar. De repente, muchos recuerdos comenzaron a encajar. Las veces que me pedían trabajar durante las vacaciones para aprender a ser responsable, mientras a mi hermana le permitían concentrarse únicamente en sus estudios. Las ocasiones en que terminé pagando gastos familiares porque, según mi madre, yo era la fuerte. No sabía toda la verdad, pero ya tenía claro que el favoritismo no era una impresión ni una exageración. Era un patrón que había dejado huellas durante años. Guardé copias de los documentos más importantes con mi teléfono y cerré la carpeta, exactamente como la había encontrado. Todavía no iba a enfrentar a nadie. Primero necesitaba entender qué más estaban ocultando. Lo que descubrí después hizo que la petición del riñón dejara de ser el verdadero problema. Durante 2 días no hablé con nadie sobre la carpeta. Revisé cada documento con calma. Comparé fechas y llamé a mi tía Elena con la excusa de preguntarle por mi abuelo. No le conté lo que había encontrado. Solo quería saber si recordaba algo de aquellos años. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. ¿Tu madre nunca te explicó por qué tu abuelo estaba tan preocupado por ustedes?, me preguntó. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Cuando le conté que había encontrado aquella carta, dejó escapar un suspiro. Creo que ya es hora de que sepas la verdad. Esa misma tarde nos vimos en su casa. Sacó una caja de fotografías y varios papeles que había conservado durante años. Entonces me reveló algo que cambió por completo la forma en que entendía mi infancia. Después de que mi padre falleció, mi abuelo había dejado un fondo de ahorro destinado a las 2 hermanas por partes iguales. Su intención era que ese dinero sirviera para nuestros estudios o para ayudarnos a empezar la vida adulta. Pero las cosas no ocurrieron como él había planeado. Mi madre administró ese dinero sola. Con el paso de los años fue utilizando una parte cada vez mayor para cubrir necesidades de mi hermana, convencida de que ella era la más frágil y necesitaba más oportunidades. Cada vez que alguien cuestionaba esa decisión, respondía que algún día me lo compensaría. Ese día nunca llegó. Por primera vez comprendí que el trato desigual no había sido una serie de decisiones aisladas. Había existido una forma de pensar que justificaba sacrificar siempre a una hija para proteger a la otra. Cuando enfrenté a mi madre con los documentos, no negó los hechos. Hice lo que creí necesario, respondió con una tranquilidad que me desarmó. Tú siempre salías adelante sola. Ella necesitaba más ayuda. No había arrepentimiento en su voz, solo la certeza de haber actuado correctamente. Lo inesperado fue la reacción de mi hermana. Mientras observaba los papeles, su expresión cambió por completo. Mamá. ¿Todo esto salió del dinero que el abuelo dejó para las 2?
Mi madre evitó responder de inmediato. El silencio dijo más que cualquier explicación. Mi hermana dejó caer los documentos sobre la mesa y comenzó a llorar. No por el dinero, sino porque entendía que durante años había vivido creyendo una historia incompleta. Nunca supo de dónde habían salido muchas de las ayudas que recibió ni el precio que yo había pagado por ellas. Esa noche la familia dejó de estar dividida entre quienes apoyaban a mi madre y quienes me cuestionaban. Ahora la división era mucho más profunda. Algunos seguían defendiendo que cualquier sacrificio era válido para salvar a un hijo. Otros empezaban a preguntarse cuántas injusticias podían justificarse en nombre del amor. Pensé que ya conocía toda la verdad, pero aún faltaba la traición más dolorosa. Al día siguiente recibí un mensaje de mi hermana. ¿Podemos hablar? Pero sin mamá. Durante unos minutos dudé si responder. Después de todo lo que había pasado, no sabía si aquella conversación serviría de algo. Aún así, acepté. Nos encontramos en un pequeño café cerca del hospital, un lugar tranquilo donde nadie pudiera interrumpirnos. Cuando llegó parecía mucho más cansada que de costumbre, no solo por la enfermedad, sino por el peso de todo lo que acababa de descubrir. Fue ella quien rompió el silencio. Necesito que me creas. Yo no sabía nada de ese dinero. La miré sin responder. Quería escucharla antes de sacar conclusiones. Me contó que durante años había creído la versión de nuestra madre. Pensaba que yo era independiente porque así lo había elegido, que rechazaba la ayuda familiar por orgullo y que nunca quería involucrarme demasiado en los problemas de la casa. Ahora entiendo por qué te alejaste, dijo con la voz entrecortada. Yo pensé que simplemente ya no nos querías cerca. Sentí un nudo en la garganta. No me alejé porque dejara de quererlos. Me alejé porque cada vez que intentaba acercarme, terminaba sintiéndome menos importante. Por primera vez en muchos años, ninguna de las dos estaba discutiendo. Solo estábamos hablando como hermanas. Entonces bajó la mirada. Nunca quise que sintieras que tu vida valía menos que la mía. Sus palabras sonaban sinceras. No borraban el pasado, pero sí desmontaban una idea que había llevado días atormentándome, que ella compartía la forma de pensar de nuestra madre. En ese momento apareció Daniel. Mi cuñado lo había llevado al café porque mi hermana quería verlo unos minutos antes de regresar al hospital. El niño nos observó en silencio y luego hizo una pregunta que nos dejó sin palabras. ¿Ya volvieron a ser hermanas? Mi hermana comenzó a llorar. Yo le tomé la mano por primera vez en muchos años. No teníamos todas las respuestas, pero en ese instante comprendimos que el verdadero enemigo nunca había sido la otra. Justo cuando empezábamos a entendernos, apareció una prueba imposible de ignorar. Esa misma noche, mi tía Elena me llamó. Encontré algo más. Creo que necesitas verlo. Fui a su casa pensando que se trataba de otra carta de mi abuelo. En cambio, puso sobre la mesa una pequeña caja con documentos que había guardado desde hacía años, porque, según dijo, algún día podrían hacer falta. Dentro había copias de correos electrónicos impresos, recibos de transferencias y capturas de mensajes que ella misma había conservado cuando ayudaba a mi abuelo con algunos asuntos familiares. Uno de esos correos me dejó helada. Era un intercambio entre mi madre y mi abuelo. Él le pedía que respetara la voluntad con la que había organizado el fondo para nosotras. Mi madre respondía que estaba haciendo lo mejor para la familia y que yo no necesitaba el mismo apoyo porque siempre encontraba la manera de salir adelante. La fecha coincidía exactamente con el año en que tuve que abandonar un semestre de la universidad para trabajar y pagar mis gastos. Ya no eran recuerdos, eran pruebas. También aparecieron recibos que demostraban que parte del dinero se había utilizado para cubrir gastos que nunca nos contaron. No se trataba de ayudar a mi hermana cuando realmente lo necesitaba, sino de decisiones tomadas sin transparencia, mientras a mí me repetían que simplemente no había recursos. Cuando algunos familiares vieron los documentos, el ambiente cambió por completo. Mi primo Andrés fue el primero en hablar. Nos hicieron creer una historia muy diferente. Incluso quienes antes me habían
criticado, comenzaron a ofrecer disculpas por haber juzgado sin conocer los hechos. Por primera vez desde que empezó todo, dejé de sentir que estaba peleando sola. Mi madre, en cambio, reaccionó con una desesperación que nunca le había visto. Insistía en que aquellos papeles no contaban toda la historia, que nadie entendía lo difícil que había sido tomar decisiones después de la muerte de mi padre, y que todos estaban siendo injustos con ella. Pero cuanto más intentaba justificarse, más evidente se hacía que había ocultado demasiadas cosas durante demasiados años. La reunión familiar ya no podía evitarse. La reunión se hizo en casa de mi tía Elena, un domingo por la tarde. Nadie quería volver a discutir en el hospital ni exponer a mi hermana mientras seguía con sus consultas. Aún así, el ambiente era tan tenso que bastaba mirar los rostros de todos para saber que aquella conversación iba a cambiar muchas cosas. Mi madre llegó convencida de que todavía podía controlar la situación. Apenas se sentó, empezó a hablar antes que cualquiera. No entiendo por qué me están haciendo un juicio. Todo lo que hice fue por el bienestar de esta familia. Nadie respondió de inmediato. Mi tía colocó la carpeta con los documentos sobre la mesa y dijo con tranquilidad: «Hoy no estamos aquí para atacar a nadie. Estamos aquí para hablar con la verdad». Mi madre intentó cambiar de tema varias veces. Volvía una y otra vez a la enfermedad de mi hermana, como si eso bastara para justificar todo lo demás. Cuando por fin me tocó hablar, no levanté la voz. Nunca discutí que mi hermana necesitará apoyo. Lo que duele es que durante años decidieras que ayudarla significaba quitarme oportunidades y hacerme creer que yo debía aceptar cualquier sacrificio, sin hacer preguntas. El silencio fue absoluto. Mi madre abrió la boca para responder, pero esta vez fue mi hermana quien la interrumpió. «Mamá, basta». Todos la miramos. Con esfuerzo, respiró hondo antes de continuar. Yo necesito enfrentar mi enfermedad con dignidad. No sabiendo que presionaste a mi propia hermana para que sintiera que su vida valía menos que la mía. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de mi madre. Por primera vez no encontró una explicación inmediata. En ese momento Daniel apareció desde el jardín. Había estado jugando con sus primos, lejos de la conversación. Entró solo para avisar que se iba con su papá. Antes de salir, se acercó a nosotras y nos abrazó a las dos. Las quiero a las dos igual. Fue un gesto sencillo, pero suficiente para recordarnos lo que los adultos habíamos olvidado durante demasiado tiempo. Nadie volvió a discutir esa tarde. Ya no hacía falta. Después de esa noche, las consecuencias comenzaron a llegar una por una. Los días que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Después de años de discusiones, llamadas constantes y reproches, el teléfono dejó de sonar a todas horas. Por primera vez en mucho tiempo, nadie intentaba convencerme de hacer algo que no había decidido por mí misma. Varios familiares comenzaron a buscarme, pero ya no era para presionarme. Mi primo Andrés fue uno de los primeros en llamarme. «Te debo una disculpa. Creí cosas que nunca me tomé el tiempo de comprobar». Después llegaron mensajes de 2 tías y de un par de primos más. No todos reconocieron sus errores de la misma manera, pero bastó con que dejaran de repetir la versión de mi madre para que sintiera que, al fin, la verdad había encontrado un lugar. Yo también tomé una decisión importante. Le dije a mi madre que necesitaba distancia. No lo hice con enojo, ni como un castigo. Simplemente le expliqué que no podía reconstruir una relación mientras siguiera justificando todo lo ocurrido. Ella intentó llamarme varias veces. En algunos mensajes insistía en que algún día entendería sus motivos. En otros pedía que volviéramos a ser una familia, pero nunca llegó una disculpa clara por el daño que había causado. Con el paso de las semanas, muchos familiares dejaron de buscarla con la misma frecuencia, no porque alguien los obligara, sino porque la confianza se había roto. El aislamiento que empezó a sentir no fue consecuencia de una sola conversación, sino de años de decisiones que finalmente salieron a la luz.
Mi hermana, por su parte, comenzó a tomar sus propias decisiones sin permitir que nuestra madre hablara por ella. Seguía concentrada en su tratamiento y en las evaluaciones médicas correspondientes, pero ahora era ella quien hacía las preguntas y expresaba sus deseos. Por primera vez la vi recuperar una parte de la voz que también le habían quitado durante años, y aunque muchas heridas seguían abiertas, empezábamos a construir una relación basada en la honestidad, no en el miedo. Creí que todo había terminado, hasta recibir una última llamada. 3 meses después, recibí la llamada que llevaba tanto tiempo esperando. ¡Era mi hermana! Su voz sonaba distinta. Todavía estaba cansada, pero por primera vez también transmitía tranquilidad. Quería ser yo quien te lo contara. Me explicó que, después de completar las evaluaciones y seguir las indicaciones del equipo médico, había aparecido una alternativa compatible dentro del proceso correspondiente. Aún quedaba camino por recorrer y seguimiento médico, pero ya no existía aquella presión insoportable que había dividido a la familia. Sentí un alivio difícil de describir, no porque todo hubiera salido exactamente como alguien lo había imaginado, sino porque comprendí que ninguna decisión tan importante debía nacer del miedo, la culpa o la manipulación. Unos días después la visité en su casa. Daniel abrió la puerta con una sonrisa que hacía mucho no veía. ¿Te vas a quedar a cenar? Asentí, y él salió corriendo a poner un plato más en la mesa, como si aquel gesto sencillo pudiera reparar meses de tensión. Durante la cena hablamos de la escuela, de películas y de los planes de mi hermana para cuando recuperara fuerzas. Nadie mencionó sacrificios, deudas emocionales ni comparaciones entre nosotras. Era la primera conversación verdaderamente normal que teníamos en años. Antes de irme, mi hermana me abrazó. Gracias por no dejar que el resentimiento decidiera por las dos. Yo también le di las gracias por escucharme. Por atreverse a cuestionar una historia que había creído toda su vida. No recuperamos el tiempo perdido, porque eso era imposible. Pero empezamos a construir algo nuevo, con respeto y límites claros. Daniel volvió a despedirse con un abrazo. Al verlo sonreír, comprendí que, a veces, la mayor victoria no consiste en demostrar quién tenía la razón, sino en impedir que un niño crezca creyendo que el amor se mide por el tamaño de un sacrificio. Al mirar atrás entendí que nunca se trató solamente de un riñón. Ha pasado más de 1 año desde aquella tarde en la que mi madre dijo que la vida de mi hermana valía más que la mía. Si alguien me hubiera preguntado entonces cómo terminaría esta historia, jamás habría imaginado la respuesta. Durante mucho tiempo creí que el mayor daño que me había hecho mi madre era convencerme de que siempre debía ser la que cedía, la que entendía, la que sacrificaba sus sueños para que los demás estuvieran bien. Pero con el paso de los meses comprendí que el verdadero daño era mucho más profundo. Había aprendido a medir mi propio valor según lo que era capaz de entregar. Desaprender eso tomó tiempo. También entendí algo importante sobre mi hermana. Ella no fue la autora de muchas de las decisiones que marcaron nuestra infancia. Creció dentro del mismo ambiente de favoritismo y terminó creyendo que esa era la forma normal de amar. Cuando conoció toda la verdad, tuvo el valor de romper ese ciclo. No fue fácil para ninguna de las dos, pero esa decisión nos permitió empezar de nuevo. Con mi madre, la historia fue diferente. Seguimos manteniendo una relación distante. En algunas ocasiones ha intentado acercarse, y aunque nuestras conversaciones son respetuosas, todavía existen heridas que necesitan más que palabras para sanar. Ya no espero que cambie para sentirme en paz. Aprendí que poner límites también es una forma de cuidar a la familia, incluso cuando los demás no lo entienden. Hace unas semanas asistí al festival escolar de Daniel. Cuando terminó su presentación, corrió hacia nosotras con una enorme sonrisa y nos tomó de la mano, a su mamá y a mí al mismo tiempo. ¿Vieron que no me equivoqué?, preguntó orgulloso. Nos reímos los tres. Mientras caminábamos hacia la salida, pensé en todo lo que ese niño había presenciado sin haberlo elegido. También pensé en lo diferente, que sería su futuro si
Crecí viendo adultos capaces de pedir perdón, respetar los límites y resolver sus conflictos sin convertir el amor en una obligación. Ese fue el verdadero final de nuestra historia, no la enfermedad, no el dinero. Ni siquiera aquella frase que tanto me hirió. El verdadero final llegó, el día en que dejé de aceptar que alguien decidiera cuánto valía mi vida. Y si esta historia me enseñó algo, es que una familia no se fortalece cuando obliga a uno de sus miembros a sacrificarse por los demás. Se fortalece cuando aprende que el amor solo tiene sentido si también respeta la dignidad, la libertad y el valor de cada persona por igual.